¿Que no sabes cómo se hacen unos champiñones al ajillo? Pues te lo cuento rapidito. Aquí os presento a los protagonistas, unos champiñones botón que vamos a cocinar con un toque que no os podéis perder. Así que agárrate a la silla, que esta receta te la cuento rapidito. Vamos a necesitar 6 dientes de ajo. A 3 de ellos los vamos a laminar. A los otros 3 los vamos a picar fino. Volvemos a repasar para asegurarnos de que queden bien picados. Partimos a la mitad una cebolla pequeña y la picamos fino. Chorrito de aceite de oliva virgen extra a la sartén y añadimos los ajos laminados en frío. Vamos a cocinarlos con un fuego medio alto. Esperamos a que se doren. Tranquilos, aguantar un poquito que ya está casi a punto. Ahora, este es el punto que queremos que tengan los ajos. Añadimos la cebolla y esperamos a que se dore como hicimos con los ajos. Cuando veáis que la cebolla tiene este color, añadimos los champiñones y subimos el fuego al máximo. Los champiñones van a soltar agua que se va a ir evaporando y van a reducir su volumen prácticamente a la mitad mientras los cocinamos. No los mováis mucho mientras se cocinan. Cuando los champiñones hayan reducido su volumen y tengan este aspecto, añadimos una cucharadita de pimentón dulce o picante, como más os guste, y movemos para que se integre bien con los champiñones, el ajo y la cebolla. Con este toque de pimentón nos salimos de la receta tradicional y vamos a tener unos champiñones como nunca antes los has probado. Remojamos con medio vaso de vino blanco y continuamos cocinándolos a fuego alto. Cuando haya pasado un par de minutos, que ya notéis que la salsa va espesando, añadimos los ajos picados y los integramos. Ahora ya sí que tenéis que ir moviendo los champiñones con más frecuencia. Salamos. Probamos y rectificamos de sal si fuese necesario. Cuando ya prácticamente se haya reducido toda la salsa, será el momento de retirar del fuego y de servir los champiñones. Estos champiñones os pueden servir como acompañamiento de cualquier plato, pero para un aperitivo con el toque de pimentón quedan espectaculares. Espero que te haya gustado la receta y que te animes a prepararla en casa. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios cómo te salió, que me hará muchísima ilusión leerte. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo.